Ya tenemos aquí a Alberto Vega, él es director general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia, porque vamos a hablar sobre la especulación en este contexto de crisis energética en el que nos encontramos. Seguramente usted, al estar buscando abastecer su vehículo de algún tipo de combustible o también algún balón de gas, ha notado que en algunos precios tiene una ligera alza, pero también en otros lugares está duplicando hasta triplicando el precio, y esto sería claramente un caso de especulación. Vamos a hablar según el marco legal, ¿qué es la especulación? Y con eso quisiéramos iniciar. Señor Vega, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, María Fernanda. Buenos días, Romy. Un saludo a su audiencia. En el Código Penal hay un catálogo de delitos que responden al orden económico y que protegen este orden. En todo ámbito social en la cual se desenvuelve un ciudadano, un comerciante, un trabajador, siempre tiene que haber determinados equilibrios, como en el tema de salud, seguridad ciudadana, pero también existe el ámbito mercantil, el ámbito comercial, en la cual también se tiene que mover con ciertos equilibrios. Cuando ese equilibrio se altera, los mecanismos del Estado se tienen que activar. Se justifica la intervención del Estado desde el plano administrativo, desde el plano penal, y para ello en el Código Penal hay un catálogo de delitos que sancionan estas conductas, comenzando primero por el artículo 232 del Código Penal, que se denomina el delito de abuso económico de poder o abuso de poder económico. ¿Qué implica este delito? Implica que aquel ofertante, comerciante, que teniendo una posición de privilegio en el mercado, altera las reglas o de repente establece prácticas colusorias con otro tipo de comerciantes para alterar los precios o de repente perjudicar la libre competencia, puede ser sancionada entre 2 a 6 años por este tipo de conducta. Tenemos otro delito también, que es el delito de acaparamiento. El delito de acaparamiento consiste en aquella conducta de generar escasez o desabastecimiento de los mercados. ¿Qué implica, para que nos entienda la ciudadanía, es aquella práctica de ocultamiento, de acaparamiento de ciertos bienes para no ponerlos a disposición del mercado, para generar una alteración de precios que puede beneficiar de repente a otras personas que están coludidas con ella, o de repente para beneficiarse a sí misma, porque de repente tiene colocado otros productos en otro sector de la población. Y finalmente, este delito también puede ser sancionado entre 2 a 6 años, perdón, de 2 a 4 años. Y también existe el delito de especulación. Este ya es una práctica directamente a expender, o en este caso ofrecer sus bienes y servicios esenciales para la vida, como bienes y servicios de primera necesidad, por ejemplo, alimentos, en la cual ya prácticamente se alteran los precios, se aumentan los precios para generar ya un beneficio económico a través de prácticas ilícitas en estados de calamidad, de desastres, o en este caso en estados de emergencia energética, en la cual puede la pena ir desde 4 a 8 años, que involucra que alguien puede estar interno en un establecimiento penitenciario previa condena, ¿no? Ahora, señor Vega, hemos visto, acá hemos reportado incluso que algunos establecimientos, ¿no?, o distribuidoras han elevado el costo del precio del balón de gas incluso por encima de los 100 soles. ¿Hasta qué punto, o en todo caso, hasta qué monto, o desde qué monto se convierte ya o linda con un delito de especulación? Porque desabastecimiento no hay. Ya lo han dicho las autoridades, hay GLP, lo que ha aumentado es un poco la demanda, la demora en abastecer, pero no es que no exista el producto en sí, y así lo mismo ocurre con la gasolina y otros más que han incrementado el precio. Correcto. En efecto, todavía, si bien es cierto, se ve en los medios de comunicación y en la calle que hay colas inmensas con respecto a la adquisición de este recurso energético, sin embargo, vemos a primera vista todavía que podría haber algunos malos comerciantes o establecimientos comerciales que pudieran estar de repente alterando los precios de manera significativa. Ahora, la alteración de los precios normalmente es un fenómeno que se puede suceder por las reglas lógicas de la demanda y oferta, o oferta y demanda. Sin embargo, cuando estos precios se disparan excesivamente, ya comienza a haber ese desequilibrio que normalmente en todo estado o en toda sociedad no debería pasar. ¿Por qué? Porque finalmente son los consumidores los que se perjudican, aquellos colectiveros, transportistas,
las personas que venden alimentos con balones de gas y otras actividades, el transporte de alimentos de una región a otra, producto de la escasez del gas. Entonces, todo ese impacto genera prácticamente una afectación a la economía de todos los peruanos, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar, y también estaremos vigilantes para que cualquier ciudadano que pueda registrar este tipo de actos ponga en conocimiento de las autoridades. Solo eso que usted señala. Entonces, si tenemos el balón de gas por encima de los 100 soles, eso sí es mera especulación. Porque usted dice que sí podría haber una ventana de incremento de unos cuantos soles, pero no al doble. Sí, ¿no? Eso es previa verificación, por supuesto, de las autoridades competentes. Sin embargo, si un balón de gas se está disparando de 50, 90, 100 soles, ya comienza a romper justamente o a desequilibrar el estándar normal de mercado, y claro, las autoridades tienen que estar vigilantes ante esas situaciones. Por ejemplo, Sinermin tiene que intensificar sus actividades de fiscalización, y la ciudadanía puede reportar estas conductas ilícitas tanto a la policía, al Ministerio Público o a Indecopi, que también tiene un tribunal o tiene órganos disciplinarios sancionadores que pueden imponer multas o el cese de funciones de los establecimientos comerciales. Pero ahora, ¿es fácil sancionar o es más complejo de lo que parece? ¿Qué se necesita? ¿Qué tipo de evidencia? ¿Qué tipo de prueba? Y digamos, ¿qué es lo que dice la incidencia? ¿Ha ido en aumento? Digamos, ¿se tienen sanciones ahora, un registro de sanciones que se haya aplicado a malos distribuidores, malos comerciantes que se aprovechan de estas crisis? Sí, en efecto, hay evidencia de ello. En la época del COVID, ¿se acuerda que también hubo estos inconvenientes producto de la emergencia sanitaria, donde había supuestamente, entre comillas, escasez de oxígeno, de algunos alimentos, de algunos medicamentos? Entonces, en esa época se intensificaron las labores de estos organismos fiscalizadores y de las autoridades que ven las investigaciones penales y también que imponen las sanciones administrativas. Y en efecto, justamente en ese periodo se comenzó a poner en evidencia este tipo de conductas y las autoridades estuvieron más vigilantes. En este momento también un mensaje a la ciudadanía es que pueden registrar cualquier tipo, o al evidenciar cualquier tipo de estas conductas, sea a través de un grifo, a través de algún establecimiento comercial, pueden poner en conocimiento directamente a las autoridades para que inicien las investigaciones, y seguirá el cauce normal de la misma para que el Poder Judicial adopte las sentencias condenatorias correspondientes. Pero me basta entonces simplemente con mi versión, con lo que yo estoy contando. Por ejemplo, si yo en mi casa he llamado a un distribuidor para que me traiga un balón de gas y está el doble del precio, ¿qué hago? Con esa información que yo manejo, tengo que acudir directamente a las autoridades. En efecto, si uno ve que está queriendo adquirir un bien y servicio y el comprobante o la factura evidencia justamente una alza totalmente exorbitante, y percibe un comerciante que no refleja realmente la estructura de costos o las reglas normales de mercado, claro, está en el derecho de poner en conocimiento a las autoridades correspondientes para que inicien las investigaciones y alertar que el mercado nuevamente, que podría estar desequilibrado, vuelva a su normalidad, ¿no? Muy bien. Ahora, señor Vega, sobre la concertación de precios, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos tenido despachos en la mañana en la que Grifos de Petroperú se ofrece el combustible, la gasolina regular, premium a determinados costos, entre 17 y 18 soles, pero vemos al privado con precios por encima incluso de los 20 soles, 25 incluso, pero como que una tendencia que se repite en todos los privados. Ahí también estaríamos posiblemente, presumiblemente, en una concertación de precios, o qué tan habitual es esto, y las sanciones también. En efecto, la concertación de precios es lo que en derecho penal o en el Código Penal se conoce como abuso de poder económico. Cuando 2 o 3 comerciantes se concertan o tienen pactos colusorios para quebrar o alterar las reglas del mercado en su beneficio, eso se llama justamente la concertación de precios. Y eso es un poco más grave porque ya hay un conjunto de voluntades que prácticamente se están poniendo de acuerdo para alterar estos precios y generar competencia desleal. Para ello también tenemos el decreto legislativo 1034, que impone sanciones administrativas y que reprime actos anticompetitivos. ¿Quién interactúa ahí o quién funciona ahí en ese tipo de actos? Funciona Indecopi. Indecopi inicia un procedimiento indagatorio de investigación, luego un procedimiento ya formalmente administrativo, y puede imponer las sanciones por ese tipo de prácticas colusorias que pueden ser horizontales y verticales. ¿Y ha habido ya casos de grifos que hayan concertado precios? O sea, Bueno, que hayan hecho un pacto de caballeros en la que dice, yo vendo a tal, tú debes de venderlo también a este costo, si no,
¿no hay una similitud? Claro, eso será producto de las No, pero investigaciones. antes sí se ha visto. Claro, en la época de la pandemia se ha También. visto estas prácticas y claro, se han denunciado en su oportunidad, pero al advertir en esta situación de emergencia energética ese tipo de actos, un poco un mensaje a la ciudadanía es que pongan en conocimiento de sus autoridades para que se mitiguen o se repriman estos actos, ¿no? Y un mensaje también a los establecimientos comerciales, que tengan mucha responsabilidad porque este tipo de prácticas no solamente perjudican al primer consumidor del eslabón de la cadena productiva, también es todo un efecto dominó que prácticamente perjudica al último peruano que consume ese producto. Ahora, para ir cerrando ya esta conversación, ¿las penas o las sanciones se aplican únicamente a empresas o también a personas naturales? No, el delito, si bien es cierto, está dirigido a sancionar a una persona natural, esta persona natural por ende es responsable de un establecimiento comercial, de una persona jurídica y por ende la persona natural que representa o está administrando su propio emprendimiento, pero también la persona natural que tiene a cargo un establecimiento comercial más formal, denominada persona jurídica, puede ser pasible de este tipo de penas. Muy bien, hay que llamar también al Fondo Alegra, que es el 1884, ¿no? Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un servicio totalmente gratuito. Guárdalo en su celular, 1884. Si usted tiene alguna duda de alguna de estas situaciones, especulación o también de repente concertación de precios, pues pueden pedir la asesoría y rápidamente esta unidad del Ministerio de Justicia los va a estar asesorando para evitar que se produzcan este tipo de situaciones.